En comité para poder recibir a nuestros invitados. Sí, después se van incorporando. La presidenta viene luego. ¿Tenemos alguna cuenta? Bueno, vamos a recibir entonces de la Unión Nacional de Trabajadores al presidente, señor Alejandro Steilen. Muy bienvenido. La vicepresidenta legislativa, señora Carolina Moreno. Muy bienvenido. Y la secretaria general, señora Anita Hernández. Sean muy bienvenidos. Y de la Confederación de la Producción y del Comercio, el gerente general, señor Fernando Alvear. Muy bienvenido, don Fernando. Y el gerente legal, señor Pablo Bovich. De la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Chile, el presidente, señor Marcos Carter. Y el señor Enrique Román. Sean todas y todos muy bienvenidos. Señora ministra, saludarla con mucho aprecio. Gracias, presidenta. Subsecretario nos acompaña. Muy bien, y a la subsecretaria también. Bueno, a todos los invitados en esta mañana los recibimos en esta comisión para escuchar sus planteamientos en relación al proyecto de ley que nos convoca de salas cunas. Así que le vamos a dar la palabra, en primer lugar, a los que aparecen primero en la lista, al señor Alejandro Steilen, de la Unión Nacional de Trabajadores. Tiene la palabra. Un millón de gracias por la invitación. Como se ha dicho aquí, efectivamente me toca presidir la Unión Nacional de Trabajadores. Senadora, un saludo a todos los presentes, ¿no? La UNT se crea en el año 2005, hoy día, según la Dirección del Trabajo, cuenta con 126.000 trabajadores, mayoritariamente del sector privado. Quien le habla es presidente del Sindicato de la Frutícola Viconto, filial de la Viña Concha y Toro, y presidente de la Confederación Nacional Campesina y también presidente de la Unión Nacional de Trabajadores. Esta es una central que no se pueden repetir uno en los mismos cargos durante 2 periodos, por lo tanto quien presidió la central antes fue Diego Olivares, que era del mundo bancario, y hoy día nos toca a nosotros, que somos el mundo agrario. El 30% de el cargo nuestro tiene que ser ocupado por género opuesto. Esto es una central hecha por 10 años, o sea, nos adelantamos hace mucho rato a la ley que venía, ¿no? Por si acaso. Bueno, y por eso, senadora, damos las gracias por la invitación, porque como somos de distintos sectores de la productividad, desde el sector portuario, forestal, agrario, bancario, de los call centers, del mundo del aseo, creemos que tenemos opinión sobre este tema. Y la verdad, las cosas que queremos agradecer que efectivamente se esté abordando este tema, porque creemos que es una justicia divina apostar, digamos, a que el derecho al cuidado de los niños no es el derecho, diría yo, ni de la empresa, ni no, hay una responsabilidad de todos los que trabajamos en Chile. Como esto vincula al mundo laboral, por eso lo contamos. Así que, por lo tanto, nosotros estamos de acuerdo que efectivamente sobre este tema se legisle y se ponga una justicia. Pero sí tenemos que decir que tenemos algunas dudas. Y nuestras dudas tienen que ver con que sea aplicable a los sectores, senadora. Yo pongo un ejemplo en el caso, y ahí está mi duda, ¿no? En el caso de las trabajadoras temporeras de la agroindustria, donde no puede haber acceso a la sala cuna, por distintas razones, ¿no? Yo quiero contar a este Senado, a la Comisión, que hoy día hay empresas que para producir vino tienen sus parras en los cerros, y el deshoje se hace con mujeres. Entonces, como yo le preguntaba a un empresario hace poco tiempo atrás, ¿cómo lo haríamos? Bueno, él me pregunta lo mismo, me gustaría que se preguntaran cómo lo haríamos. Entonces, ahí se dice, ¿sabes qué? Podría existir la aplicación de un bono alternativo. Y ahí también tenemos la duda nosotros que el bono alternativo, según el monto que se fije como máximo, ¿no?, de pago por la sala cuna, 5 UF, serán 6, ¿no? La verdad que lo ignoro un poco ahí. Lo que pasa es que cuando se fija el bono, senador, en algunos casos es demasiado inferior. Por el hecho que me lo cuide mi tía, pasa a ser 40.000 pesos, en el caso de hoy día, por si acaso. Y eso nos parece injusto. Eso nos parece injusto. Que si el niño está en la sala cuna se tengan que pagar, no sé, 250.000 pesos, pero si no hay sala cuna me tengan que pagar 40.000 pesos. Eso es súper raro. Súper raro, porque le quiero decir que en el caso nuestro,
No nos gusta hacer el jamón del sándwich de esta pelea. Nosotros tenemos algunos sectores tenemos varias discriminaciones hacia la mujer. Varias. Una de esas cosas tiene que ver, para que ustedes sepan, con el derecho a licencias, ¿no? Gente en el caso nuestro que por si acaso va a tener derecho a licencia, usted durante 6 meses tiene que tener 90 días cotizados y hay trabajos que en la agricultura no duran 90. Y que por lo tanto paga salud, pero no tiene derecho a enfermarse. Aquí vamos a tener derecho a que nuestro empleador pague el 0,1, pero puede que tenga un problema, no vaya a tocar lo mismo que tocan todas. Y eso, la verdad, es las cosas que como UNT nos gustaría poner el acento. En siendo muy buena la idea, cómo lo hacemos que efectivamente sea receptivo y aceptable en todos los ámbitos laborales. Ahí tengo mi duda, digamos, y pediría, digamos, al Parlamento que efectivamente en ese sentido pongamos algunas cosas de acento, ¿no? Un poco eso es la parte nuestra, senadora. No sé si... Señora Carolina, le ofrezco la palabra. Bueno, mi nombre es Carolina Moreno. Yo soy presidenta legislativa de la Unión Nacional de Trabajadores, como también así presidenta de mi sindicato en un estudio jurídico. Nosotros trabajamos en el área de cobranza, somos un call center, y también soy vicepresidenta de la Federación FESIMETCO. Como decía acá el presidente de la UNT, tenemos todas las dudas con respecto a las zonas rurales. Mi duda, por un caso mío que tuve yo cuando nació mi último bebé, es por las enfermedades gastrointestinales. Mi hijo tuvo una enfermedad gastrointestinal y tenía que recibir un medicamento 3 veces al día. Por lo tanto, ninguna sala cuna me lo recibió. En el trabajo me dieron 120.000 pesos de bono de sala cuna y la sala cuna a todas mis compañeras era de 250. O sea, el mismo tema que está hablando el presidente yo lo viví en carne propia. Y esos son lo que nosotros nos preguntamos ahora, si ahora va a suceder lo mismo, si vamos a seguir con lo mismo, si todos vamos a recibir el 0,1 como ley, si teniendo sala cuna o no teniendo sala cuna. Los menores que tienen y son diagnosticados por pediatra con los reflujos, también eso se entrega a un papel médico firmado y timbrado por un pediatra, y esas personas también me ha tocado vivirlo como presidente de mi sindicato, como somos puras mujeres, que no le dan la plata necesaria. Yo no le puedo pagar a una persona, a mi vecina, a mi amiga, a mi mamá o a una persona que quiera trabajar 120.000 pesos mensuales. ¿A quién se le paga 120.000 pesos mensuales porque se haga cargo de un niño? Es una responsabilidad demasiado grande. El empleador no aporta lo acordado, nunca lo ha hecho. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Yo creo que sería poner el 0,1% como ley para ambas partes y que esto quede por escrito. Porque así de palabra, esto es lo que sucede aquí en Chile y hace mucho tiempo. Eso, gracias. Muchas gracias, señora Carolina. Le ofrecer la palabra ahora a don Fernando Alvear para que exponga en representación de la CPC. Tiene la palabra. Muy buenas tardes ya, señora senadora, señor senador. Tenemos, entiendo yo, el texto, lo que voy a exponer está en las carpetas, está también en la, si usted quiere, lo muestro, como lo voy a leer. Ahí lo ponemos entonces. Ups. Ahí está. Ahí abrió. Muy bien. Entonces vamos. Sí, ahí. Lo cerré. Uno solo de abajo. Pero no lo veo, fíjate. Bueno. ¿Lo más grande? Sí. Sí, lo más grande. Para la pantalla, para que se vea. Ah, perfecto. Ahí está, ya. Perfecto, aquí lo vamos regulando, pero tienen ustedes el texto porque no se ve muy bien.
Primero que nada, quisiera en nombre de la Confederación de la Producción y el Comercio agradecer la invitación de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado para que pongamos nuestras observaciones y propuestas al proyecto de ley que crea el beneficio social de educación en el nivel de sala cuna financiado por un fondo solidario. Compartimos los argumentos referidos en el mensaje de la presente iniciativa que plantea la necesidad que tiene nuestro país de modificar la norma contenida en el artículo 203 del Código del Trabajo que restringe el acceso al beneficio de sala cuna exclusivamente para las mujeres que presten servicios en empresas de 20 o más trabajadoras. Esta norma es injusta porque en lo laboral traslada únicamente a las mujeres los gastos asociados a la maternidad, desincentivando su contratación por parte de las empresas para evitar los costos asociados al servicio de sala cuna. Costos que junto con afectar la participación laboral femenina fomentan la mantención o el aumento de la brecha salarial entre hombres y mujeres. Y también lo es porque al no promover la corresponsabilidad familiar en el cuidado de los hijos, no contribuye con el cambio cultural que nuestra sociedad requiere para ser más equitativa y más humana. Por último, y considerando que en Chile ya llevamos varios años observando cómo hay más mujeres que hombres terminando sus estudios superiores, así como los efectos positivos que en la práctica genera su incorporación en los ámbitos de trabajo, para la empresa es urgente incrementar su participación laboral para mejorar su productividad y competitividad. Antecedentes generales, la norma actual. El artículo 203 del Código del Trabajo. Ay, que está difícil eso. Eso de llevarlo a la par parece que no lo voy a ver. Es más fácil. El artículo 203 del Código del Trabajo dispone que las empresas que ocupan 20 o más trabajadoras, sin importar su edad o estado civil, deberán tener salas anexas e independientes del local del trabajo, en donde las mujeres puedan dar alimento a sus hijos menores de 2 años y dejarlos mientras estén en el trabajo. Y alternativamente se permite que el empleador pague los gastos de sala cuna directamente al establecimiento al que la mujer trabajadora lleve a sus hijos menores de 2 años. En cualquiera de los dos casos, la sala cuna debe contar con autorización de funcionamiento o reconocimiento oficial del Ministerio de Educación. Financiamiento del proyecto. Del beneficio. El artículo 15 del proyecto de ley dispone la creación del Fondo del Beneficio Social de Educación Parvularia en nivel de sala cuna, destinado a financiar las prestaciones del beneficio, indicando que el mismo tendrá un patrimonio independiente y separado del patrimonio de la sociedad administradora del fondo, que crea el proyecto de ley en su artículo primero y sin que dicha sociedad tenga dominio sobre este. Y por su parte, el artículo 16 indica que el fondo se financiará con una cotización de un 0,1% calculado sobre las remuneraciones imponibles de los trabajadores dependientes de cargo del empleador o la entidad pagadora de subsidios y sobre las rentas imponibles de los trabajadores independientes. Segundo, con un aporte del Estado, que ascenderá anualmente a un total de 225.792 unidades tributarias mensuales, las que se integrarán al fondo en 12 cuotas mensuales. Con el producto de las multas, reajustes e intereses que se apliquen en conformidad con la ley sobre cobranza judicial de cotizaciones, aportes y multas de las instituciones de seguridad social. Cuarto, con la rentabilidad que genere la inversión de los recursos del fondo que administre la sociedad administradora y con los reintegros que procedan en conformidad con el artículo 49, inciso segundo de la ley. Y agrega que con todo, en caso de ser insuficientes los recursos del fondo para financiar las prestaciones del beneficio, será de cargo fiscal completar la diferencia para llegar a los montos de cobertura establecidos en la presente ley. De modo que, desde ese punto de vista, los recursos estarían asegurados. Nosotros aplaudimos que se ponga fin a una regulación discriminatoria como la establecida en el artículo 203 del Código del Trabajo. Estamos absolutamente a favor de toda política pública que permita la incorporación de más mujeres al mercado laboral, que favorezca la corresponsabilidad en el cuidado de los hijos y que nunca más a las madres o padres se les coloque ante el dilema de trabajar o cuidar a un hijo. Respecto del financiamiento de esta iniciativa, cabe señalar que esta nueva carga constituye un impuesto al trabajo, ya que los empleadores deberán cotizar un 0,1% de la remuneración imponible de sus trabajadores dependientes, por lo que será algo más caro contratar personas, lo que tendrá impacto en las pymes. La norma no contempla algún incentivo que permita su compensación. Esta preocupación ocurre en momentos en que el país discute una eventual reforma del sistema de pensiones, que también contempla nuevas cotizaciones obligatorias de cargo a las empresas y que vienen a sumarse a las otras obligaciones legales que éstas ya tienen.
consideramos que encarecer en exceso el empleo formal puede terminar siendo un incentivo perverso que incremente la informalidad laboral, lo que apunta en sentido contrario a promover los empleos formales que el país requiere. Por ello, y considerando que el mismo proyecto de ley se refiere al beneficio de Salacuna como uno de carácter social, en nuestra opinión debiese ser financiado en su totalidad con recursos generales de la Nación. De insistirse en buscar un financiamiento de cargo a las empresas y por ende encareciendo el costo de las mismas, debiese establecerse algún mecanismo de compensación de esta alza con otras contribuciones vigentes. Así, por ejemplo, podríamos mirar el financiamiento del seguro de cesantía, donde las empresas aportan hoy día el 2,4% o el 2,8%, según se trate de contratos de trabajo de carácter indefinido o bien a plazo fijo por obra o faena. Y donde los recursos que se han acumulado están, hay bastante sobre recursos. En este caso, podría estudiarse la mejora de estos beneficios primero. ¿Cuáles son los beneficios que hoy día están vigentes en el seguro de cesantía? ¿Cuáles podrían mejorarse con los recursos existentes? Y también, inmediatamente después de haber hecho esa mejora, bajar en el futuro la contribución de las empresas, porque hay espacio suficiente, lográndose así la compensación planteada, ya que estamos hablando de un 0,1, que es un porcentaje bastante bajo. Y por otra parte, considerando que el beneficio de Salacuna contempla tanto a las trabajadoras dependientes como a las independientes, una novedad del proyecto que apoyamos, estimamos muy importante que el proyecto de ley precise de manera expresa que la sola percepción del beneficio no conlleva la existencia de una relación laboral, para no confundir la prestación de servicios a honorarios con una relación laboral formal. Segundo, cotización temporal de Salacuna de la trabajadora cesante. El proyecto de ley nada dice en relación a la cobertura en casos de cesantía de la madre trabajadora dependiente o independiente de un niño o niña menor de 2 años. Propuesta. Consideramos importante que el proyecto de ley contemple una modificación, nuevamente del seguro cesantía, para que en caso de quedar cesante la madre trabajadora dependiente de un niño o niña menor de 2 años, además de poder recurrir a sus fondos acumulados en su cuenta individual del seguro, cuente con una nueva causal que le permita tener acceso a los recursos del Fondo Solidario del Seguro Cesantía para seguir pagando los costos de Salacuna durante los plazos que contempla dicho seguro. Tercero, bono compensatorio, y esto es algo muy en la línea planteado recién por el presidente de la UNT. El dictamen 642 del año 2004 de la Dirección del Trabajo señala que en relación al artículo 203 del Código del Trabajo, no habiendo distinguido el legislador de los trabajos diurnos de los nocturnos, la obligación del empleador de proporcionar Salacuna a sus dependientes es plenamente exigible, aún y especialmente en el caso que los trabajadores hayan pactado en horario nocturno. Agrega que en estas condiciones 3 son las alternativas para cumplir con esta obligación, sea trabajo diurno o nocturno. Primero, creando y manteniendo una Salacuna anexa e independiente de los lugares del trabajo. B, construyendo o habilitando y manteniendo servicios comunes de Salacuna con otros establecimientos en la misma área geográfica. Y C, pagando directamente los gastos de Salacuna al establecimiento al que la trabajadora lleve sus hijos menores de 2 años. Excepcionalmente, entonces, hoy el derecho a Salacuna puede compensarse con un bono en los siguientes casos. Tratándose de trabajadoras que laboran en una localidad en que no existe ningún establecimiento que cuente con la autorización de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que se desempeñan en faenas mineras ubicadas en lugares apartados de centros urbanos, quienes viven durante la duración de estas faenas separados de sus hijos, en los campamentos habilitados por la empresa para tales efectos, o que presten servicios en horarios nocturnos, o cuando las condiciones de salud y los problemas médicos que el niño padece aconsejen no enviarlo a Salacuna. Entonces, el proyecto de ley no contempla la posibilidad de compensación con un bono en los casos de localidades aisladas sin Salacuna o con Salacuna, pero sin la autorización del Ministerio de Educación. Por ejemplo, en faenas mineras alejadas y también la situación de los turnos de noche. En el campo ocurre esto también. Por lo tanto, en estos casos, los trabajadores perderían un derecho adquirido
a pesar de que el empleador pague la cotización por concepto de sala cuna. Propuesta: establecer un bono compensatorio para los siguientes casos: turnos de noche y en horario en que no funcionan las salas cunas, en los lugares aislados sin salas cuna, lugares con sala cuna pero que no tienen autorización del Ministerio de Educación, comunas sin sala cuna o comunas con sala cuna pero sin cupo. Entonces, en esos casos proponemos que excepcionalmente se permita un bono compensatorio equivalente al monto, ¿no es cierto?, de la prestación que está establecida en la ley. Cuarto, sala cuna de empresas con autorización del Ministerio de Educación. Actualmente algunas empresas que cuentan con 20 o más trabajadoras deciden proporcionar el beneficio de la sala cuna en salas anexas e independientes del local del trabajo con el fin de fomentar el apego entre madre e hijo. El proyecto de ley no hace referencia a la situación de las empresas que actualmente proporcionan el beneficio sin externalizarlo, de manera de promover su utilización, tanto para las trabajadoras propias como para las trabajadoras de la comunidad cercana. Por eso nos atrevemos a formular la siguiente propuesta, que es establecer en el proyecto de ley que las salas cunas de empresas anexas e independientes del lugar del trabajo que cuenten con autorización del Mineduc podrán ser una opción para las personas trabajadoras de esa empresa o de otras de su comunidad, recibiendo el aporte respectivo. Quinto, nos queremos referir a la calidad de las salas cunas. El artículo 9 del proyecto de ley establece que el establecimiento que elija el trabajador deberá cumplir, de acuerdo a la normativa vigente, con la obligación de autorización de funcionamiento o reconocimiento oficial del Estado, incluido aquellos establecimientos que tenga el empleador. Para estos efectos, la sociedad administradora deberá publicar un listado de las entidades autorizadas para recibir el beneficio, considerando la información del registro establecido en el artículo 12 de la presente ley y en la forma y plazo que determine la Superintendencia de Pensiones por una norma de carácter general. No se observa ninguna norma en el proyecto de ley que verifique la calidad de la educación que impartirían las salas cunas, en circunstancias de que muchos estudios señalan que es durante los primeros años de la educación infantil cuando más se aumentan las brechas de oportunidades de los niños. Entonces, por eso formulamos la siguiente propuesta. Pensamos que se hace necesario que el Ministerio de Educación elabore un programa con altos estándares de calidad que deba implementarse en las salas cunas acreditadas, que persigan estimular el desarrollo cognitivo y emocional de los menores y que contemple procesos de evaluación de estos mismos programas. Monto del beneficio conforme a la jornada laboral. El proyecto de ley establece que el monto del beneficio podría variar de acuerdo con la jornada del trabajador beneficiario, estableciendo que por jornada superior a 30 horas semanales o excluidos de la jornada laboral tendrán derecho al 100% del monto. En cambio, para una jornada igual o superior a 15 horas, hasta 2/3 del monto, y con jornada menor a 15 horas no tendría derecho al beneficio. Y el uso del postnatal parental en media jornada hasta 2/3 del monto. La propuesta que a nosotros nos parece más adecuada es establecer el monto del beneficio sin condición, es decir, sin sujetarlo a una jornada laboral, de manera de no discriminar a las personas que trabajan en jornada parcial. Esas son las observaciones que nos merece el proyecto y, como tuve la oportunidad de decirle, señores senadores, apoyamos plenamente la iniciativa que termina con una larga discusión donde todos hemos planteado la idea de derogar el artículo 203, pero nunca habíamos tenido una propuesta concreta para impulsarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Alvear. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra en representación de la CPC? ¿Está muy bien? De la Confederación entonces Nacional de Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Chile, vamos a otorgar la palabra a su presidente, don Marcos Carter. Tiene la palabra, señor Carter. Quiero agradecer la invitación que nos han hecho, igual que la comisión, y a nombre de la CONAPYME quiero hablar sobre el proyecto de las salas cunas y las consideraciones de las CONAPYME. Uno, acerca del proyecto en general, considerando que a lo largo de los años, especialmente en el último tiempo, se han ingresado tramitaciones legislativas, numerosos proyectos de ley
que buscan perfeccionar la actual legislación sobre las salas cunas, siendo ellos reflejo de un sentir, diríamos, universal de la ciudadanía de nuestro país. Nuestra organización gremial no puede sino compartir en términos generales las numerosas opiniones favorables vertidas en torno a esta nueva iniciativa de ley. Se trata de un proyecto que pone término a una discriminación legislativa que viene prácticamente desde los inicios de nuestros derechos del trabajo hace ya más de 100 años y que empezó concediendo el derecho a la sala cuna tanto solo por un año a las mujeres mayores de 18 años que laboran en empresas que ocupan 50 o más trabajadoras. Actualmente, luego de algunas modificaciones legislativas, este derecho se aplica para aquellas madres que laboren en establecimientos que ocupen 20 o más trabajadoras de cualquier estado civil y que se extiendan hasta por 2 años. Pero la discriminación subsiste, dado que sigue dejando a miles y miles de mujeres sin acceso a este beneficio, y no solo a eso, sino que limitando sus posibilidades de trabajar por no tener donde dejar sus hijos menores de 2 años. De aquí que el proyecto que nos convoca sea una reforma ampliamente anhelada. Sin duda, se trata de un avance necesario y positivo. Segundo, en cuanto a los objetivos y contenidos del proyecto, en el mensaje presidencial se enumeran y explican como objetivos fomentar la participación laboral femenina, promover el principio corresponsabilidad, superar la discriminación por el número de trabajadores de la empresa, disminuir las brechas salariales entre mujeres y hombres e incorporar elementos de solidaridad en el mundo del trabajo. Para nosotros, todos estos objetivos son sin duda muy favorables y por ello consideramos que deben ser impulsados más allá de lo que establezca la ley, con acciones concretas de todos, empleadores, trabajadoras y trabajadores, y por cierto por el apoyo de las autoridades y organismos encargados de ejecutar la ley y fiscalizar su cumplimiento. En lo que respecta al contenido del proyecto, nos parece una buena acción la creación del beneficio social de la educación parvularia en nivel de sala cuna a través de un fondo solidario. Sin embargo, en lo que respecta al financiamiento, tenemos reparos. Señala el proyecto que el beneficio se beneficiará con un fondo creado especialmente para estos efectos. Agrega que este fondo se formará con una cotización mensual de un 0,1% calculado sobre las remuneraciones imponibles de los trabajadores contratados en virtud de un contrato regido por el Código del Trabajo de cargo del empleador y sobre las rentas imponibles de los trabajadores independientes. Además, el Estado aportará anualmente un total de 225.792 unidades tributarias mensuales, las que se enterarán al fondo en 12 cuotas mensuales de 18.816 unidades tributarias mensuales. No obstante, prácticamente todos los economistas coinciden que con menos del 0,4, que no es posible financiar el beneficio. Si ello es así, el impacto financiero para las pymes sería una entidad tan grande de parte de estas que no las podrían soportar. Por otra parte, de persistirse en esa solución financiera igualitaria para todos los empleadores, se consideraría una situación evidentemente injusta. Ello porque, hoy las medianas y grandes empresas financian en un 100% este beneficio. 2,
las empresas con menos de 20 trabajadoras hoy no tienen esa carga. 3, con el proyecto las grandes empresas tendrán un menor costo relativo a las MIPYMES, tendrán que asumir un pago que hoy no lo tienen. Estas consideraciones nos mueven a señalar que si bien apoyamos la idea de legislar en esta materia, no compartimos la forma de financiamiento, estimamos que este debería diferenciarse con los impuestos y en cualquier hipótesis, considerando para las MIPYMES una carga proporcional inferior a las de las medianas y de grandes empresas. Tú puedes... Gracias, señor Carter. Ahora usa la palabra el señor Román. Gracias. Me gustaría abundar un poco más sobre el tema de la estimación de los costos. En general, para poder hacer una estimación adecuada de los costos de esta medida y por lo tanto la posibilidad efectiva de su cobertura con el 0,1%, habría que disponer de alguna información a la que yo creo que ninguno de los presentes en esta sala ha tenido acceso y probablemente no podría tenerlo porque no existe adecuadamente registrada. Estimar los beneficiarios al nivel de la pequeña empresa, que es básicamente la que entraría en el sistema en esta actualidad. Esto regulariza la situación de financiamiento de las grandes, pero permitiría el ingreso de las mujeres en las pequeñas empresas que en este momento, por el número que ya tienen en su interior, no tienen acceso. Pero no existe una información que nos entregue una estimación exacta de cuánto es el número efectivo de pequeñas empresas con mujeres contratadas, cuáles son aquellas que están en edad fértil, cuáles son aquellas que tienen hijos que son sujetos de este beneficio y, por lo tanto, cuál es el universo exacto de mujeres que podrían recibir este beneficio. Al hacerlo, vamos a tener una estimación adecuada y, por lo tanto, como esas cifras no han sido hechas públicas y difícilmente lo van a hacer porque ni el Instituto Nacional de Estadística ni el Seguro de Cesantía tienen una información de esta naturaleza, el problema es si efectivamente el costo va a ser del 0,1% o va a ser del 0,04% o 0,06%, que son las estimaciones que se hacen en relación a los distintos supuestos de la cantidad de mujeres que van a ser afectadas por estas razones. En el evento, que tal como figura la ley, el proyecto de ley, más bien dicho, existiera un diferencial de costos y ese va a tener que ser asumido por el Estado. Sin embargo, dada la situación de las arcas fiscales y las políticas de austeridad, no nos gustaría, desde el punto de vista de las pymes, ver que se aumentara el monto producto de que esto está en su estimación planteado con un financiamiento inadecuado. ¿Eso por qué? Nosotros estamos en condiciones de cubrir el financiamiento tal como está planteado en la ley, pero si esto continúa subiendo a niveles superiores, nos va a colocar en una situación insostenible. Es muy distinto decir que vamos a aprobar el 1% desde nuestra perspectiva, el 0,1%, que decir que podemos soportar sin mayor problema un costo del 0,4 o del 0,6. Eso porque, como bien decía Fernando Alvear hace un momento, la cantidad de nuevos costos que están teniendo que enfrentar las pequeñas empresas en condiciones muy desfavorables en relación a las capacidades financieras que tienen las grandes, se han ido sumando. Y este es uno más, uno que está en condiciones de ser abordado en los niveles que está con bastante facilidad, pero es uno más. Y por lo tanto eso nos coloca a nosotros en una situación compleja que no vale la pena discutir porque no la está ocasionando este proyecto, pero que si este se suma a otros proyectos sí que nos complica bastante. En segundo lugar, tiene nuestros argumentos relación con el tema de que este subsidio público-privado debiera atender a la conformación de un mercado. Sin embargo, en la medida naturalmente que lo que se está haciendo es entregando un subsidio del sector público, además de la entrega de un aporte de los empresarios y no precisamente de quienes están demandando el servicio, lo que se estructura es un cuasi mercado, no exactamente un mercado. Y por lo tanto debemos poner cuidado especial al tema de la formación de precios en relación con este mercado. La entrega de una magnitud de dinero de esta naturaleza va a tener un impacto en el mercado de servicios de cuidado de niños. Y ese mercado, si no está en condiciones de operar bajo sistemas de libre competencia, naturalmente que no va a estar entregando una adecuada asignación de recursos.
En lo que decía, por ejemplo, la dirigente de la UNT, muestra la existencia de ese problema. Si lo que está sucediendo es que se están cobrando 250.000 pesos, vale decir, la mitad del costo de un estudiante universitario de una carrera no barata, por la sala cuna, es altamente probable que eso esté referido a costos exageradamente altos. Y no tiene sentido que el Estado o los empleadores sean los que estén financiando una ganancia extraordinaria producto de la falta de competencia y no el servicio que estamos buscando que se le entregue a las madres trabajadoras. Por lo tanto, para poder entregar estos montos de subsidio pretendiendo que se entregue un servicio adecuado, se requieren dos medidas. La primera, coincidimos con lo que planteaba la CPC, que debe haber una regulación de estándares de calidad hecha por el Ministerio de Educación en relación a cuáles son los servicios que tienen que ser referidos. No es probable que el subsidio vaya a pagar cantidades indefinidas o complementar cantidades indefinidas sin que tampoco esté claro cuál es la contraprestación que se presta por esos montos. Y en segundo lugar, si no se define, al igual que con los aranceles universitarios, en el tema de la gratuidad, un monto fijo que no sea sobrepasado en el costo total, lo que vamos a estar generando es una renta de tipo oligopólico en distintas entidades que van a crecer como callampa para aprovechar este subsidio. Entonces, por lo tanto, esto debiera ser regulado. Nos da la impresión que este proyecto viene extremadamente débil en relación a estos puntos. No hay considerandos que permitan ver que se han incorporado dentro del diseño y debieran ser incorporados si es que pretendemos que el subsidio público efectivamente vaya hacia los objetivos que pretende conseguir y que el aporte que hagamos en este caso las pequeñas empresas sirva para que nuestras trabajadoras consigan un cuidado de calidad como el que creo que ellas merecen para sus hijos. Muchas gracias, señor Román. Ofrezco la palabra a algunos integrantes de nuestros invitados. Muy bien, entonces le vamos a dar la palabra a la señora ministra. Muchas gracias, presidenta. Gracias por su invitación y quisiera por su intermedio agradecer las exposiciones de la Unión Nacional de Trabajadores, de los dos dirigentes, especialmente la dirigente que ha puntualizado algunos aspectos que nos parecen importantes, de Fernando Olvear, en representación de la CPC, y de los representantes de CONAPYME. Nosotros lo dijimos desde el principio cuando empezamos a acompañar este proyecto en la comisión. Para nosotros es muy importante la opinión y el acompañamiento también, no solamente de las organizaciones de la sociedad civil, sino también de los actores principales del derecho a la cuna, que son por de pronto los trabajadores y las trabajadoras y las empresas de todos los tamaños y también las organizaciones sindicales. Quisiera hacer algunas precisiones a propósito de las tres exposiciones. A continuación, pedir autorización, presidenta, para que continúe haciendo precisiones la subsecretaria, particularmente en aquello que tiene que ver con los costos que han sido calculados, establecidos y fijados en el proyecto de ley. Respecto de el fondo de financiamiento, debe quedar muy en claro, sobre todo para las personas que nos están mirando, ¿verdad?, a través de la transmisión de televisión, que uno de los elementos sustantivos del proyecto de ley es el establecimiento de un fondo de financiamiento del derecho a la cuna que va a cambiar la forma como hoy día se financia el derecho a la cuna. Primero, hoy día solo tienen derechos a la cuna los hijos e hijas de trabajadoras que están en empresas con 20 o más trabajadoras mujeres. El resto de los hijos que nacen en Chile de trabajadores no tienen no tienen ese derecho. En segundo lugar, lo que nosotros estamos proponiendo, el gobierno propone un fondo de financiamiento al que se concurre con el 0,1% de la cotización adicional de la cotización de todos los trabajadores, sean mujeres o hombres del país, ¿verdad?, por cuenta del empleador. Para ponerle número a esa cotización, porque es importante, especialmente para las pequeñas empresas, para las medianas empresas. Si voy a poner un número, un salario imaginario. Supongamos que una persona percibe 500.000 pesos brutos, ¿verdad?,
de salario. Sobre esos 500.000 pesos brutos, el empleador tiene que agregar 500 pesos adicionales. Estos 500 pesos, ¿verdad?, concurren al fondo de financiamiento. A continuación, la subsecretaria va a explicar los costos que por lo demás están incorporados en el anexo del proyecto de ley en el informe de productividad. 2. Respecto de las salas cunas que ya existen hoy día en recintos, en las empresas, siguen, tal como están indicadas hoy día en la ley, siguen estando sujetas a la autorización del Ministerio de Educación. Este no es un proyecto de ley que vaya a permitir, ¿verdad?, primero el surgimiento de espacios de cuidado, por ejemplo, en el garage de una casa o en cualquier lugar adosado. La sala cuna a la que se va a financiar a través de este fondo es la sala cuna que ha sido expresamente autorizada de acuerdo a un reglamento del Mineduc. No obstante, el Mineduc también está preparando varios proyectos de ley que tienen que ver primero con un aumento de la subvención de sala cuna, con el propósito de que los niños, las niñas, cuando terminen su periodo de sala cuna pagado a través de este fondo, que es a los 2 años, puedan, ¿verdad?, tener continuidad hasta llegar a la educación preescolar y escolar. Y en segundo lugar, está implementando ¿verdad?, una política de actualización y de acreditación de todas las salas cunas del país. Aquellos recintos que ya tengan sala cuna pueden seguir funcionando de acuerdo a los reglamentos establecidos por el Mineduc. Yo celebro especialmente, Presidenta, que la CPC haya planteado el tema de la calidad de la educación a través de la sala cuna. Debo dejar en claro, una vez más, que este es un proyecto de ley que constituye una reforma laboral, que lo que hace es derogar una norma o modificar una norma que tiene ya más de 100 años de existencia, que puede haber tenido un origen muy beneficioso, muy bien inspirado, pero que a la larga se ha convertido en una carga para las trabajadoras, tanto para las que quieren acceder al mundo del trabajo y no pueden hacerlo porque concretamente las oportunidades laborales en Chile son menores para las mujeres porque, por supuesto, la mayoría de las empresas son pequeñas, medianas y intentan nunca traspasar la barrera de las 19 trabajadoras con el propósito de no incurrir en este gasto. Y por lo demás, aún para aquellas que han ingresado al mercado laboral, también enfrentan otro obstáculo que es el de la brecha salarial. Y el pago de la sala cuna, ha sido permanente y reiteradamente ¿verdad?, mencionado por los organismos empresariales, por los sindicales, por las propias trabajadoras como una de las razones, ¿verdad?, que justifican o a través de la cual los empleadores se justifican, ¿verdad?, el pago de un menor salario a las mujeres que a los hombres respecto de igual tarea. Ese menor salario incluso, ¿verdad?, esa brecha incluso se va ampliando en la medida que las mujeres van ascendiendo en la escala de responsabilidades al interior de la empresa. A continuación quisiera, Presidenta, permitir a la subsecretaria que pueda explicar concretamente a propósito del costo de la sala cuna y lo que tiene que ver con el fondo. Gracias, ministra. Tiene la palabra entonces la subsecretaria. Gracias, Presidenta. Muchas gracias por las presentaciones. Referirme a 2 puntos. Uno, respecto de las dudas de la información para hacer un análisis más detallado, comentar que en el informe de productividad pueden encontrar toda la información respecto al número de empresas, al tamaño, al número de trabajadores y trabajadoras que están involucrados en el estudio, en el análisis, en la elaboración de este proyecto. Ahí está. En segundo lugar, respecto del financiamiento, se genera alguna duda en términos de que si bien el 0,1 de financiamiento de cargo del empleador, equivalente al sueldo imponible de sus trabajadores, pudiera no ser suficiente, esto está contemplado en el artículo 16 de la ley, está contemplado cómo se financia este fondo solidario y en él esencialmente contempla el aporte de este 0,1 y un aporte del Estado, que parte con un monto determinado y en su inciso final de este artículo agrega que en todo caso, de ser insuficiente, todos los recursos los va a aprobar el Estado. Esto no está puesto en un escenario muy hipotético, está contemplado en el escenario base, digamos, de que esos montos van a ser más allá de lo que contempla la letra, perdón, número
La letra B del artículo, de los 225.000 unidades, del artículo 16, letra B, habla de un primer aporte del Estado, que son 225.792 unidades tributarias mensuales, que eso equivale a 16 millones de dólares, y en el inciso final que les acabo de leer, habla de el resto que va a aportar el Estado y que debiera llegar en régimen del orden de 100 millones de dólares. Hace referencia también que detrás de todos los cálculos del proyecto está una variable bien relevante, que es la tasa de uso, porque una cosa es tener la disponibilidad del beneficio y otro es cuántas madres efectivamente hacen uso del beneficio de Sala Cuna. Hoy día en Chile esa tasa de uso es de 17%. La tasa de uso de los países OCDE es de 40%. El proyecto contempla llegar a esa tasa de uso de 40%. Estamos estimando una demora de unos 3 años en llegar a esa tasa de uso del 40%. Y en ese escenario está contemplado el aporte del Estado y está dentro del análisis económico, digamos, que se hizo y por lo tanto los fondos... no hay ningún problema en que alcancen esos fondos con todos los ejercicios que hemos hecho, y reiterar la claridad de que lo que dice el artículo son dos cosas. Uno, que el 0,1 es fijo, el 0,1 no va a aumentar, así está contemplado en la ley, y lo otro es que aun cuando la tasa de uso, que es muy difícil, porque no hay países que tengan tasa de uso sobre 40%, a lo menos la media, digamos, de los países desarrollados de referencia, no debiéramos tener ningún problema para financiarlo. Y aunque se requiriera mayor financiamiento, está contemplado en la ley cómo se cubre ese mayor financiamiento, que es con un mayor aporte del Estado. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, señora subsecretaria. Ofrezco la palabra, colega Durana. ¿Hay alguna duda en relación a las exposiciones? Pues ya estamos. Sí, muy bien. Sí, solo muy brevemente indicar que ya Fernando Alvear lo comentó claramente, que nosotros efectivamente consideramos que es muy importante esta iniciativa legal. Y quienes llevamos muchos años trabajando y estudiando estos temas de género, incrementar la participación laboral de las mujeres y disminuir la brecha salarial, consideramos que abordar esta reforma es esencial. O sea, este es un punto central para cualquier otra discusión en materia de género. Por tanto, de allí la importancia que tiene que efectivamente se logre quizás las modificaciones o las adaptaciones que requiera la iniciativa legal, pero que efectivamente se apruebe. Solamente señalar eso. Muchas gracias. Gracias. Señora ministra, quedó dando vuelta una consulta que hicieron los invitados en relación al bono alternativo. Parece que no está tan claramente establecido en el proyecto porque hay bastantes dudas y creo que es un tema muy importante dada la diversidad de empleos que hay, las dispersiones geográficas, etcétera. Sí, Presidenta, muchas gracias. Dos cosas. Insistiendo en lo que plantea la subsecretaria Carolina Cuevas, todos los análisis que hizo la DIPRES, el Ministerio de Hacienda, más los análisis compartidos, por cierto, con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, ¿verdad?, indican que este es un fondo que, tal como está planteado hoy día, tendría una sostenibilidad al menos de 50 años y si no más. Y siempre considerando una tasa de hasta el 40% de uso. Para llegar a una tasa de 40% de uso, Chile necesita cambios culturales muy sustantivos. Nosotros creemos que nunca vamos a llegar a una tasa de uso antes de los 4 o 5 años. No obstante eso, y con el propósito de agregarle un elemento de mayor responsabilidad, como indicó la subsecretaria, la DIPRES señaló la importancia de hacer el cálculo como que llegáramos en 2 años más desde que se promulga la ley, transcurridos 2 años hasta la tasa 40. Eso es un punto. En segundo lugar, durante las audiencias públicas, esta ya es la tercera o cuarta audiencia pública a la que ha convocado la Comisión de Trabajo, tanto el Ministerio de Trabajo como nuestro ministerio hemos recogido una serie de observaciones, también las han recogido los senadores, ¿verdad?, respecto de espacios que pudieran modificarse en el proyecto de ley. Uno de ellos es de qué manera responder, ¿verdad?, para hacer efectivo este beneficio, este derecho, para aquellas familias que viven en alguna, por ejemplo, de las 12 comunas que no tienen hoy día salas cunas ni públicas ni privadas. Entre otros elementos también se ha mencionado la posibilidad de
incluir un bono compensatorio, una serie de materias que son muy importantes para que efectivamente esta ley tenga el impacto positivo que nosotros como gobierno buscamos y que el país busca que tenga, particularmente en la empleabilidad de las mujeres. Nosotros pensamos que eso es parte del trabajo que probablemente, Presidenta, la Comisión va a realizar una vez que se terminen las audiencias públicas y comience la discusión en general y luego en particular de este proyecto de ley. Y sí reiterar que nuestro gobierno está totalmente disponible para dialogar, para alcanzar acuerdos, para recoger experiencias en un tema que es muy relevante no solamente para las trabajadoras, sino particularmente para la infancia, para los niños y las niñas que van a acceder a este beneficio. Así que eso es parte del trabajo que tenemos que hacer junto con la Comisión. Muchas gracias. Gracias, ministra. Señora Alvear. Muchas gracias, Presidenta. Me alegro mucho de oír esta respuesta de la ministra porque efectivamente, como lo planteamos, creemos que hay situaciones de excepción, ¿no es cierto? Nosotros esto lo estamos, la idea del bono alternativo, como quiera llamárselo, es un bono absolutamente de excepción, pero que creemos prudente y conveniente que la ley se ponga en esas situaciones porque ocurren, ¿no? Ocurren. Yo mismo vi un caso, por ejemplo, Peralillo. Peralillo, una comuna que no es tan lejana. En Peralillo no hay hoy día un jardín infantil certificado, por ejemplo, el Sol, solo hay en Santa Cruz. Entonces se presenta y ¿qué se hace? Así hay en otros lugares, está en lugares de la minería también ocurre la misma situación, entonces creo que es muy atendible que se pueda estudiar una situación que es excepcional. Así que muchas gracias y muchas gracias por la respuesta, ministro. Nosotros acogemos con mucho entusiasmo el debate, el tema que también requerimos del entusiasmo del Ejecutivo porque son materias en las cuales nosotros no tenemos facultades constitucionales que tienen impacto presupuestario, pero por cierto será muy animado en este aspecto el debate. Si no hay alguna otra consulta, el señor Román. Me gustaría si la subsecretaria pudiera dar alguna información en relación a lo que piensa el Ministerio sobre el tema de precios, la posibilidad de captura de recursos en la medida que la ley no incorpore una política en relación a los precios que se estará dispuesto a pagar por estos servicios con financiamiento que va a proveer la ley, independientemente de las diferencias que podamos tener sobre las estimaciones de esos recursos, parece un tema central. Sería terrible que hubiera un alza proporcional al monto del subsidio en los servicios que se estarían proporcionando. Y al hacer eso haría absolutamente inefectiva esta ley. El tema del control de precios en este cuasi mercado que nosotros denominamos nos parece central, pero desafortunadamente no tuvimos ocasión de escuchar ese tema y otros importantes también. Si la subsecretaria pudiera darnos alguna información, se lo agradeceríamos mucho. Muy bien, señor Román, un tema bien central. Señora subsecretaria. Gracias, Presidenta. Aquí, bueno, detrás del cálculo de precio trabajamos bastante y en conjunto con el Ministerio de Hacienda, desde luego, con trabajo, con toda la información aquí. Y nos parece importante poner sobre la mesa que cuando hablamos de la oferta de sala cuna o la disponibilidad de sala cuna que contempla este proyecto, estamos hablando de toda la sala cuna, la red pública y privada. Aquí también este proyecto también contempla toda la red Junji Integra. Entonces, ahí hay una de alguna manera, claro, hay cierta contención a una alza de precios que que se hace mención acá, Presidenta, y que pudiera tirar los precios hacia arriba. Entonces, de alguna manera, la posibilidad de que toda la red privada con certificación mediante y toda la red pública, de alguna manera hay una competencia por la oferta, que la oferta de sala cuna sea a un precio razonable y que se ajuste a eso. Y la verdad que nosotros hemos tenido bastante conversaciones y no debiera haber problema, nuestras estimaciones indican que no debiera haber problema en que se
que se eleve artificialmente la oferta o que se suban los precios desproporcionalmente. Y nos parece que la red Junji Integra, que es una muy buena red de oferta de servicios de sala cuna, es un muy buen elemento para regular hacia abajo, digamos, el precio. Gracias, señora subsecretaria. El senador Durana. Y en el estudio del proyecto existe hoy día, de acuerdo a la capacidad instalada, ¿cuánto es lo que se está ocupando? Porque vamos a entender que cuando se apruebe la ley va a llegar una cantidad importante de niños y niñas que van a ocupar estos espacios. Hoy día, tal como está la situación, hoy día tenemos una capacidad instalada, ¿en qué porcentaje se está ocupando? Presidenta. Sí, pues espero que me dé la palabra. Presidente, bueno, este es un tema que probablemente también va a ser abordado en la Comisión de Educación, porque este es un proyecto que va a ir a la Comisión de Educación. Primero, reiterar la tasa de uso que hay hoy día de la sala cuna para las trabajadoras que hacen uso de este derecho, que es del 17%. Eso por una parte. Segundo lugar, Chile tiene una red de jardines Junji e Integra, que está en permanente crecimiento por lo demás. Hoy día hay una dificultad, y el Ministerio de Educación trabaja en eso, que es que no es posible saber exactamente cuál es el déficit hoy de sala cuna, por dos razones. Primero, porque hay muchas localidades que cuentan con instalaciones, con salas cuna, ya sea de Integra o de Junaep, que tienen vacantes porque no han tenido la demanda que se esperó que tuvieran. Pero también hay otras localidades, muchas comunas y regiones que tienen una oferta que está ya colapsada porque efectivamente hay listas de esperas que son reiteradas. Los niños que están en listas de espera muchas veces están en la lista de espera tanto de Integra como de Junaep, y eso ha dificultado saber exactamente hoy día cuál es el requerimiento, cuál es la demanda, ¿verdad?, por sala cuna en aquellos lugares, regiones o comunas en donde hay una oferta que está colapsada. El proyecto de ley, asimismo, establece una gradualidad, y eso es bien importante. Es bien importante tenerlo presente. En una primera instancia acceden al fondo para pagar la sala cuna las trabajadoras o trabajadores dependientes. Y luego al año siguiente las trabajadoras independientes, que también van a tener que adicionar, ¿verdad?, su cotización un 0,1% por cuenta de las trabajadoras independientes, de luego. Ahora bien, durante ese año nosotros estimamos, y lo hemos conversado y ha sido la experiencia en países que han legislado en esta materia, a los que también hemos consultado, ¿verdad? Estimamos que va a ser un año en el cual nosotros vamos a conocer claramente qué manera se está comportando la oferta en esta materia. Pero es bien importante lo que señaló la subsecretaria. Existiendo una oferta de Junaep y de Integra hoy día, eso es una muralla de contención bien significativa para el mercado. Son salas cunas que son de muy buen estándar, sin prejuicio, lo cual nosotros quisiéramos tener siempre muchísimos mejores estándares. Esta es una materia que está progresivamente mejorando el estándar, ya sea la instalación sanitaria, de infraestructura de la sala cuna, como la incorporación de contenidos educativos en la formación de los niños y las niñas. Muchas gracias. Muy bien, le digo, la presidenta. Yo parto agradeciéndole a la senadora Muñoz el haberme reemplazado. Tuvimos un impasse en la mañana, por eso le pido las disculpas por no haber llegado. Pero agradecerles también el estar acá y las presentaciones que estoy viendo que han hecho sobre el tema. Están en etapa de... Estamos como concluyendo, presidenta, sí. Ya hemos sacado el jugo, ¿no? Sí, a las presentaciones. Sí. Bueno, con varios de ustedes hemos estado muchas veces conversando sobre esto y trabajando además otros proyectos que tienen que ver con conciliar de la mejor manera la vida laboral y la vida familiar, así que de verdad agradecer. Una última cosa. Bueno, como representante de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Nos gustaría siempre poner el acento, ministra, digamos, al gobierno y a los parlamentarios, que en el centro de la discusión está el ser humano. Hay que tratar de hacer y buscar la forma de hacer más digna la vida de las mujeres y de los trabajadores de Chile. A nosotros nos interesa bastante ese tema porque de repente cuando en estas cosas, por desgracia, son números, el costo, hablamos de costo, el costo, está bien, yo entiendo, ¿no? Porque la vida es esto, ¿no? Pero efectivamente detrás del costo hay un ser humano. Hay una mujer que efectivamente necesita muchas veces trabajar, ¿no? Independizarse. Y todo lo que hemos tenido efectivamente ha trabado un poco eso, esa incorporación al mundo laboral.
Así que de parte de la UNT, 1.000.000 de gracias por la invitación. Muchas gracias además, Alejandro, porque hemos estado trabajando también en otros temas. De hecho, tenemos programado un seminario que tiene que ver con cómo se difunde desde lo positivo, además, y lo propositivo, la aplicación de los pactos por responsabilidades familiares. Bueno, todos los actores que están aquí en la mesa han estado y uno dice, allá hay una demostración de cómo, claro, una parte es la ley, pero otro es también cómo en la práctica hay iniciativas que permiten que esa ley sea virtuosa, sobre todo para el objetivo de que las personas estén trabajando mejor. No sé si hay más consultas, observaciones sobre el tema. Señalar solamente que nosotros vamos a, porque algunas de las cosas que alcancé a ver y entiendo también de la respuesta de la ministra tienen que ver con educación, ha sido un tema permanente respecto a este proyecto, porque efectivamente nosotros estamos haciendo una modificación al Código del Trabajo, pero hay aspectos de educación que están relacionados. Entonces la idea es poder invitar la próxima sesión a 2020, que ha estado solicitando audiencia, Ligeeducar también, está el Instituto de Igualdad que cruza, la Asociación Gremial de Jardines Particulares me pidió audiencia, había conversado también con la dirigente de Ajunji. Esto, y yo creo que es bien bueno enmarcarlo, efectivamente nosotros estamos garantizando un servicio y hay cierta calidad, cierto estándar de calidad que es fundamental. Por el resguardo de los niños, por la tranquilidad de los padres y también por el cuidado de esa etapa, que es una discusión un poquito más amplia. Está en la propuesta del proyecto de ley de educación parvularia, que tiene que ver con normar eso, pero es bien importante que en esta ley quede lo que definamos relacionado también con esos procesos, con la garantía respecto de la calidad de la educación que se imparte, que es algo que hoy día son los jardines empadronados, decimos habitualmente, ahí hay cambios en norma, como eso se puede ir aplicando progresivamente también. Hay un punto que tiene que ver con cómo aquí tú sustituyes la fuente de donde viene la matrícula. O sea, hay niños que están en la Junji y que son partes de empresas más pequeñas que hoy día no están con esta vía de financiamiento, se van a reemplazar, pero van a seguir usando el mismo cupo. A nosotros lo que nos interesa es que esté la oferta y que el criterio sea lo más fácil para los papás, lo que esté más cerca de la empresa, más cerca del lugar de trabajo. Está pensado en torno a eso, garantizar cierta calidad. Entonces, me parece que es fundamental el poder escuchar educación. Hay una discusión respecto de cómo se establece aquí el copago, que veo que también lo han planteado en las observaciones, y eso tiene que quedar de alguna manera regulado. Y yo creo que con eso vamos a ver quiénes... Si hay algunos actores más, tenemos como por lo menos unas 2 audiencias antes de resolver un poco cómo continuar con la tramitación. Si no hay otro punto, les agradezco a toda la asistencia, reitero las disculpas y levantamos la sesión. Muchas gracias.